Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es Cápsulas de Vida, un espacio para edificar nuestro espíritu. Tómame en las manos que hicieron los cielos. A veces simplemente pareciera que leemos muy superficialmente las historias que vemos en la palabra de Dios y lo que experimentaron los protagonistas de estas historias. El apóstol Pablo es un ejemplo de ello. Él escribió, como leímos antes, que él estaba realmente arrepentido de las cosas que había hecho antes. Sin embargo, muchas veces vemos comentarios de personas que dicen de él que él era muy humilde. Pero no era así, él era muy orgulloso. Y él realmente sentía el pecado, como lo dijo, que había cometido y las faltas que había hecho. Y esto lo expresó en todas las cartas que escribió, tanto a las iglesias como también a sus discípulos. Y también expresó el inmenso agradecimiento al Señor Jesús por haberle rescatado y haberle ayudado. Al igual que el apóstol Pablo, todos nosotros hemos recibido de parte de Dios el regalo de la salvación, la gracia de la salvación, su perdón y su bendición. Y el apóstol Pablo aquí hablaba de sí mismo y es como si dijera: si Dios hizo esto por mí, que soy tan pecador y cometí tantos errores, imagínense lo que hará por ustedes. Él también les perdonará y Él también les ayudará. Él dijo: yo perseguía a la iglesia y ahora ya no lo hago. Yo fallé, cometí muchos errores y lo peor todavía es que todavía puedo cometer aún otros errores. Y aún así, el Señor me tuvo por digno, pero lo dijo que por la gracia del Señor Jesús que Él puso en Él. Y obviamente también en nosotros. Esto debe hacernos pensar si realmente nosotros entendemos y sentimos el peso de nuestros errores del pasado, de lo mal que lo hicimos y del pecado que cometimos, y si solo queremos aparecer actualmente como personas humildes por nuestro buen comportamiento, o realmente nos ha dolido nuestros pensamientos, nuestras acciones anteriores. Lo que vemos es que realmente la prueba que el apóstol Pablo decía eran los hechos. La gran diferencia era lo que había pasado y lo que pasaría a partir del cambio que Jesús iba a hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál es la prueba? La persistencia, la perseverancia realmente en reflejar a Cristo en nuestras vidas, en todos los aspectos de la vida. Seguimos siendo débiles, pero Él sigue siendo fuerte y Él lo demuestra en cada momento de nuestra vida también. Entonces Pablo le escribe a Timoteo y realza tres cosas importantes. Primero, el ejemplo de Jesús, su gracia, su misericordia, en que siendo nosotros aún pecadores, Él tuvo misericordia por cada uno de nosotros. Él realmente cumplió lo que le decía aquel hombre que lo visitó en la noche escondido, a Nicodemo, cuando le dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Jesús demostró que Dios estaba amando al mundo y Él mismo se entregó como prueba de ese amor. El segundo ejemplo que pone Pablo y Timoteo es su propia vida. Y le dice: mira, yo no era digno, no soy digno todavía del ministerio que Dios me ha dado, pero es Él operando en mí que hace esto, y es Él el que vive en mí, y que Él es el que está trabajando en mi vida, de modo que también lo pueda hacer en la tuya. Pero también pone un último ejemplo, y lo dice al final del versículo 20, donde vemos el mal ejemplo de dos discípulos, llamados discípulos, que simplemente aparentaron conocer a Dios, o pensaron haberlo hecho. Y ellos, dice Pablo, que los entregó al diablo, que los abandonó porque ya no pudo hacer más nada con ellos, porque su testimonio, su vida realmente estaba totalmente apartada de Dios.
Entonces no solamente es mirar el ejemplo de Jesús, ni el ejemplo de los apóstoles, o de un buen cristiano, un buen líder, sino mirar también a aquellos que, diciendo conocer a Dios, no actúan realmente bajo la dirección de Dios. Peor aún, dice el apóstol Pablo, que ellos se vuelven como una maldición en la iglesia, que se vuelven realmente en contra de todo aquello de lo que Dios quiere hacer. Como Jesús nos dijo, si no recogen conmigo, entonces están desparramando. El que no está conmigo está en contra de mí. Y realmente a veces es difícil, aún en humildad, preguntarnos cómo Dios actúa en nosotros. Verdaderamente Pablo quería que su discípulo Timoteo entendiera totalmente lo que era realmente ser un ministro de Cristo. Y en fin, también no solamente como ministro, sino también como un creyente fiel. Hay muchas luchas en nosotros, hay situaciones que seguir adelante que solamente Dios puede librar. A veces pudiéramos pensar que es como contener muchas aguas, como una represa quizás. Y me pregunto si el muro soy yo o es el Señor. Pero realmente no somos nosotros, no podríamos. Siempre el pecado y el mal nos aplastaría. El Señor es el muro, conteniendo inundaciones, tormentas, aguas alzadas. Allí pareciera sin hacer nada, simplemente allí. Pero está conteniendo todo el peso de nuestras equivocaciones, todo el peso de nuestro pecado. Él está controlando realmente que nosotros no salgamos de control. Mientras estemos aquí en la tierra, realmente, pues su compañía en nuestro ser va a ser esencial. Su Espíritu Santo en guiarnos y ayudarnos a seguir adelante. Pero Él debe ser tu muro. Tú debes soltarte en sus manos y dejar que Él realmente actúe a través de ti. Que no sea una vida de apariencia o moralmente buena, sino que sea Dios trabajando en ti, transformándote para que dejes de ser simplemente un agua de una represa y convertirte en un riachuelo apacible. Que Dios te bendiga mucho y que te permita ser como ese discípulo que Dios quiere que sea, un seguidor que demuestre con sus hechos que Dios le ha transformado y le ha hecho una nueva criatura. Que Dios te bendiga. Eres rey de rodillas.